sociales en Perú, pero esta convulsión también tuvo su correlato político porque fue vacada, es la figura que usan en Perú, se declaró vacante el cargo de presidenta en este caso, de la golpista Dina Boluarte, que ya ni sus amiguitos la quieren más, ya no les sirve más, y fue descartada, ¿no? Esa señora que era reconocida sin más por el supuesto mundo, en realidad es Occidente, sin haber sido votada por nadie, porque fue producto del golpe de Estado contra el presidente Castillo allá en 2023. Para hablar de lo que pasó en Perú y comprenderlo más en profundidad, ya estamos conectadas y conectados en Diálogo Internacional con Anaí Durand. Ella es socióloga y además fue ministra de la Mujer y de Poblaciones Vulnerables del Perú durante el gobierno popular de Pedro Castillo, hoy preso allí en ese hermoso territorio. Anaí, te agradecemos muchísimo por estar con Diálogo Internacional. Aquí te saludamos a Tilio Borón, Marcelo Rodríguez, Telma Luzzani y Paula Klachko. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por el espacio, bien por aquí. Bueno, gracias a vos, Anaí, por estar. Mira, la verdad que queremos primero que nos cuentes, bueno, con los tiempos radiales, mediante que nos cuentes bien cuál es tu interpretación, tu análisis de lo que pasó en los últimos días, cómo se movió el tablero social y político en el Perú. Bueno, fue el desencadenante de una salida que ya se venía gestando, ¿no? Dina Boluarte siempre estuvo hipotecada a los grupos de poder que la pusieron en la presidencia, y era más o menos una crónica anunciada que conforme se acercaran las elecciones generales y esos grupos ya la encontraran demasiado incómoda, iban a deshacerse de ella. La verdad es que duró bastante, es la presidenta que más ha durado los últimos 10 años, desde el 2016, desde que ha durado más tiempo, 3 años y casi un poco más, 2 meses. Y es justamente por este pacto entre los golpistas que se confabularon primero para sacar a Pedro Castillo y luego pues para sostener a Dina Boluarte. Ella no hubiera podido durar todo este tiempo si no hubiera tenido todo el aval de los grupos de poder económico, la Sociedad Nacional de Industrias, del Congreso, sobre todo las bancadas del Congreso, y de las Fuerzas Armadas y Policiales, ¿no? ¿Y qué hizo ella? Pues hizo todo lo que le dijeron, ¿no? Desde leyes a medida de los agroexportadores, exoneraciones tributarias, la reforma de AFP más favorable a las AFPs todavía, la amnistía para los violadores de los derechos humanos, militares y policías. Y bueno, creo que estamos a 8 meses de las elecciones, una presidenta absolutamente impopular, incapaz. Las últimas semanas se fue agudizando también el tema de la seguridad ciudadana, las balaceras, las sicariato, extorsiones, descontento popular, había un paro de transportistas, los jóvenes también estuvieron en la calle. Entonces, en un escenario de mucha convulsión, el cálculo que hicieron los grupos que habían sostenido a Dina Boluarte, y especialmente el fujimorismo, Alianza para el Progreso y Renovación Popular, que son otros bancadas mayoritarias de ultraderecha, fue que ya no le servía y que al contrario era una mochila muy difícil de sostener de cara a unas elecciones que ya se van acercando. Y bueno, en un día la sacaron del cargo para poner a un nuevo usurpador, porque han puesto a un sujeto que no eligió a nadie, ¿no? No, claro, es un señor realmente cuestionado además por abuso sexual, es un espanto, y además tengo entendido, pertenece al partido de Aliaga, que es como si fuese, para entender en clave de Argentina, el Milei, ¿no? De Perú, viene un poco con ese discurso. ¿Cómo es? ¿Podrías explicar y también anunciar cuándo serían las elecciones? Las elecciones son el 11 de abril del 2026. Si no me equivoco, son en abril del 2026 todavía. Este señor José Gerí es de Somos Perú, pero en realidad no es de nada, ¿no? Es un emprendedor más de la política de los que abundan en el país. Entró al Congreso por Somos Perú, que es el partido que en ese entonces presidía Martín Vizcarra. De hecho, él ni siquiera llega a ganar una curul, saca apenas 10.000 votos, pero como Vizcarra es inhabilitado y su curul queda vacante, él lo reemplaza, ¿no? Y desde el Congreso pues ha tenido una actividad totalmente nefasta. Desde la Comisión de Presupuestos
se le acusa de haber hecho enriquecimiento ilícito, vendiendo presupuestos o negociando presupuestos a municipalidades, tiene otra denuncia por colusión. Y bueno, la cereza del pastel pues es esta denuncia de violación sexual que misteriosamente se archivó justo al poco tiempo que asumió como presidente del Congreso. Y ni qué decir de todas sus redes sociales que lo han expuesto como un hostigador, un acosador sexual, una vergüenza de sujeto, ¿no? Y bueno, lo han hecho juramentar entre gallos y medianoches, y quieren que normalicemos esta situación y que pues mientras la población elija a Pedro Castillo al 2021 con 9 millones de votos, tengamos que soportar las maniobras del Congreso para poner dos presidentes en medio, ¿no? Ahora, ¿y cómo está la calle? Hola, Atilio te habla. ¿Cómo está la calle en este momento? ¿Cómo ha reaccionado a la gente? Bueno, hay una indignación popular muy grande, primero ya contra Dina. O sea, yo creo que el cálculo que hizo el Congreso y todos estos grupos de poder económico fue: sacamos a Dina, la cosa se va a tranquilizar, todo el mundo va a seguir con su vida. Pero yo creo que la indignación popular ha continuado, no se ha bajado la convocatoria para el 15 de octubre. El 15 de octubre hay una jornada nacional de protesta, y en ese sentido va a ser muy difícil que este señor pueda sostenerse, y vamos a ver qué pasa. Yo creo que sí, la situación sigue muy movida, ¿no? Ya venían habiendo las 3 últimas semanas jornadas de protesta de los denominados jóvenes de la generación Z, que empezó como grupos de jóvenes que protestaban ante las reformas a las AFP, a las aseguradoras de fondos de pensiones, y se expandió a un rechazo total al régimen, ¿no? Luego vinieron las protestas de los transportistas, que son el sector más afectado por el sicariato, ¿no? Son los sicarios que les extorsionan, ¿no? Les cobran un cupo o una vacuna, se dice en otros países, por circular y garantizarles cierta seguridad, paradójicamente. Y también grupos de cumbia, en fin, las extorsiones están a la orden del día, y la inseguridad ciudadana en general, ¿no? Entonces hay descontento, y además es una violencia, una inseguridad que afecta sobre todo a los más pobres. Entonces por eso también la sensación de hartazgo, ¿no? Como digo, se ha vuelto a convocar, o sea, no se ha bajado la convocatoria, se ha mantenido para el 15 de octubre, y yo creo que sí va a seguir siendo un escenario de protesta. Nadie está contento con la designación de este señor, ¿no? O sea, la salida de Dina no ha resuelto, ni mucho menos, la crisis que tenemos gestándose. Uh-huh. Ahora, justamente en clave de entender esto en el más largo plazo, el quiebre que hay, el abismo entre la lucha social, lo que se expresa en las calles, y su correlato en la política, porque realmente después del gobierno popular, con todas sus limitaciones y sus avances, era un gobierno popular, fue sacado por un golpe de Estado, que ahora también en el mundo del revés se lo juzga como si él hubiera dado el golpe de Estado cuando fue justamente destituido por un golpe de Estado. Pero digo, después vinieron meses de movilizaciones inmensas rayando en la insurrección popular, de masas del pueblo, fueron duramente reprimidas, más de 50 muertos y muertas. Luego hubo un montón de luchas, un montón de momentos de grandes movilizaciones. Recuerdo también antes la de la generación del Bicentenario. Digo, hay todo ese proceso que ahora se despierta, que pareciera cuestionar más profundamente. Hablaban de una reforma constitucional, y sin embargo, a nivel superestructural terminan gobernando estos tipos, estos personajes que son clara expresión decadente de esa oligarquía. ¿Cómo explicás este divorcio? ¿Cómo se podría resolver? ¿Tienen algún proyecto de proyección política para poder, en estas elecciones que se presentan nuevamente como hiperfragmentadas, como una posible segunda vuelta donde compitan, no sé, Hitler y Mussolini, Keiko Fujimori y Aliaga, ¿no? No sé cuál es peor. Sí, yo creo que un triunfo estratégico de la derecha peruana fue justamente haber logrado una gran fragmentación y despolitización de la sociedad, ¿no? Entonces, y en medio de una estructura de informalidad tremenda, que justamente atomiza e impide, por un lado, reforzar vínculos sociales y politizar la lucha, ¿no? Y esto ha sido una constante permanente. Entonces, claro, el estallido del 2022-23, cuando cae Pedro Castillo, genera una enorme movilización. Yo creo que fue el momento de más politización, pero fue básicamente en el sur, ¿no? En el caso de Lima hubo una pasividad y una desconexión muy grande,
incluso los sectores liberales, socialdemócratas más bien respaldaban a Dina Boluarte. No se entendió esta lucha o se despreció, podríamos decirlo también, mucha gente despreció a estos sectores, que luego se replegaron efectivamente en medio de una represión atroz, ¿no? No solo son los 60 asesinados, son 1.200 heridos, son casi 1.500 judicializados, presos políticos, incluyendo Pedro Castillo y Betsy Chávez. Y luego el deterioro mismo de la situación va generando la reacción y la protesta de otros actores. Pero nuevamente esta desconexión y esta fragmentación se impone, ¿no? Y no hay acumulación a un proyecto político electoral. Ahí también hay una característica muy fuerte de los mismos sectores populares que no logran acumular políticamente este descontento, ¿no? Como decía, vuelven nuevamente las protestas sectoriales, más economicistas, más focalizadas territorialmente. Todo esto que te digo de la generación Z, etcétera, ha sido en Lima, básicamente, no en las regiones. Entonces yo creo que eso es algo que está todavía pendiente de recuperar, ¿no? Una nueva agrupación, un nuevo reagrupamiento, mejor dicho, de los sectores populares que cambie la correlación de fuerzas. Y yo creo que las elecciones no van a ser ese momento. Hay 38 partidos inscritos, 38 candidatos presidenciales, 38. Es una locura en cualquier lugar. 38. Wow. Hiperfragmentación. Es una hiperfragmentación donde fácilmente puedes estar en segunda vuelta con 10%. Si ya el 2021 Keiko pasa a la segunda vuelta con 12%. Entonces es una atomización que favorece a los personajes más conocidos y creo que a eso está apostando la derecha. Y no olvidemos que estos operativos golpistas los hace la derecha para durar, no para entregar el poder, ¿no? En Brasil, después de que sacan a Dilma, viene todavía un tiempo para que vuelva Lula, en Honduras con Zelaya, y aquí están haciendo eso, ya está amañado el escenario electoral en buena medida. Ahora, se tiene que participar, sí, se está tratando de recomponer alternativas del campo popular, todavía no con mucha fuerza. El caso de la Alianza Juntos con el Pueblo, que está liderando el presidente Castillo dentro de lo que puede desde la cárcel, pero vamos a ver, todavía creo que esta salida de Dina ha vuelto a activar la calle. Vamos a ver si ahora sí ya hay una acumulación más conectada con lo electoral. Bien, estamos hablando con Anaí Durán, ella es socióloga, también fue ministra de la Mujer durante el gobierno de Pedro Castillo. Nuestra compañera Telma Luzzani te quiere hacer una pregunta. Sí, Anaí, ¿qué tal? Es un poquito, no tiene exactamente que ver con la política interna, pero de alguna manera sí, porque vos hablabas justamente de las grandes capitales que apoyaban tanto a la expresidenta Boluarte como a José Gerí. La pregunta es vinculada con Estados Unidos y China, porque se ha inaugurado un muy famoso puerto, el puerto de Chancay, ultramoderno. Lo ha ido a inaugurar justamente Xi Jinping, el presidente de China, y sabemos que esto a Estados Unidos obviamente le molesta y mucho. Quería saber concretamente eso, la injerencia, cómo pesa la injerencia de Estados Unidos en Perú y cuál es la injerencia, digamos, la influencia china. Bueno, aquí los grupos económicos, ¿no? Los capitales nacionales, los empresarios siempre creyeron, creo que hasta ahora, que podían jugar a dos bandos, ¿no? Con Estados Unidos y muy sumisos geopolíticamente. Estados Unidos tiene 8 bases militares aquí en Perú, tiene un biolaboratorio en la Amazonía, pero al mismo tiempo hacer negocios con China, y estaban bastante cómodos y convencidos de que mantener esa dualidad era posible, ¿no? Yo creo que esto se les acabó con Trump. De hecho, Dina Boluarte en Nueva York se disculpó prácticamente con Trump, le dijo: perdón, señor Trump, que tengamos Chancay, no fue nunca nuestra intención ofenderlo. Y también le tenemos otro puerto para usted, que es el puerto de Corio, que está más abajo de Chancay y que va a llegar más rápido. O sea, una vergüenza total, ¿no? Porque efectivamente eso es lo que está empezando a pesar también a unas clases políticas sumamente que ha mirado siempre a Estados Unidos como su referente, que verán en Miami, etcétera, etcétera, pero que estaba muy feliz haciendo negocios con China. China tiene las empresas estratégicas en este país, la principal mina de cobre en Las Bambas, la electricidad en Lima Metropolitana,
en fin, ¿no? Y justamente más recientemente el puerto de Chancay. Entonces creo que esta situación ha descolocado a los sectores económicos. A Dina nadie la defendió, en Estados Unidos no han dicho una palabra, mientras que fueron muy activos para desestabilizar a Pedro Castillo. De hecho, el embajador en ese tiempo era un ex agente de la CIA, y Anthony Blinken fue el primero en llamar para estabilizar a Dina Boluarte. En esta ocasión lo que hemos tenido más bien es como un perfil bajo. Yo creo que en parte la dejaron caer, y vamos a ver cómo se desenvuelve esto, porque efectivamente es la tensión que empieza ya a sonar en los grupos económicos, ¿no? Cómo mantener los buenos negocios con ambos, ¿no? Cuando ya a Trump pues, eso no le gusta, ¿no? Y yo creo que va a ser bien difícil que lo mantengan. De hecho, amenazó con poner aranceles a los productos que salgan por el puerto de Chancay, ¿no? Entonces sí, la clase política peruana está aterrorizada porque es feliz haciendo negocios con China, pero están absolutamente supeditados, incluso en la mentalidad colonial, a Estados Unidos. Entonces sí están atravesando ya un momento muy difícil. Uh-huh. Sí, pareciera ser que esta señora Dina Boluarte, como tituló nuestro amigo Cachi Matías Casiagüe en su Twitter, parafraseando a Cristina Fernández de Kirchner, es ese adminículo que se usa y se tira, ¿verdad? Que no quiero ser grosera en mencionar de qué estoy hablando, pero bueno, así es, ¿no? La clase dominante los desecha, porque total, también en Perú el verdadero presidente es, ¿cómo se llama? El presidente del Banco Central, que ese sí que, claro, ese sí que tiene estabilidad en su cargo, ¿verdad? Parece muy funcional al capitalismo dependiente en Perú. Anaí, te agradecemos un montón esta participación muy clara, de verdad, fuerza. Bueno, ojalá que pueda volver una opción popular que te tuvo a vos también como protagonista, que pueda volver a gobernar como debió haber sido siempre en ese maravilloso país. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por estar en Diálogo Internacional. Gracias a ustedes, abrazo desde Lima. Adiós. Diálogo Internacional, hasta las 20 en AM530. Somos Radio. Bueno, y ahora, ya que hablábamos de China, vamos a ir a la columna de Marcelo Rodríguez. Adelante, compañero. Bueno, sí, hoy queríamos comentar un poco en el contexto de